En este lugar compartiendo, amén, el momento tan hermoso que Dios nos permite hablar de su amor, de su fidelidad, de su presencia y de su amor que ha tenido para con nosotros y levantarnos, amén, de donde estábamos. Segunda de Corintios 5:17, mientras estaba orando, un día de estos, la pastora me compartió, amén, que el hermano iba a compartir su testimonio. Y mientras yo estaba orando por otras cosas, y el Señor me puso también a mí mi corazón, pero ya le había avisado a la pastora. Yo le dije: pastora, creo que el Señor quiere que comparta junto con el hermano también, y como quiera, pues lo que dijo ella. Y me dijo: sí, ya el Señor me había dicho. Entonces le damos gloria al Señor, amén, por eso. Y el Señor puso esta palabra en 2 de Corintios 5:17, es un versículo muy conocido. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas, amén. Le damos gracias a Dios. Me da gusto poder compartir este momento también con ustedes de testimonio, de donde Dios nos ha rescatado. Esto creo que es muy importante. Amén. Hay mucha gente que puede llegar hasta a niveles muy grandes, ¿no? A tener iglesias grandísimas que llegan hasta el punto que se les olvida de dónde Dios nos ha levantado. Entonces yo creo que es muy importante siempre estar recordando, y el Espíritu Santo nos recuerde de dónde nos sacó, de dónde su amor y su misericordia llegó, su mano de poder hasta donde estábamos perdidos. Hasta ahí llegó su amor, fíjese. Hasta ahí metió esa mano santa, poderosa, el Rey de Reyes, para levantarnos y para rescatarnos de los vicios, de donde Dios nos levanta. Mi mamá iba a la iglesia allá en Honduras mucho tiempo, y estaba yendo a la iglesia, mi papá no. Entonces, pero mi mamá siempre nos llevaba a la iglesia, nos llevaba al culto, aunque sea regañadientes, pero nos llevaba. Y yo recuerdo muy bien que mi madre era una mujer que como oraba, que como leía la Biblia, todo el tiempo siempre la miraba yo leyendo la Biblia, siempre la miraba orando. Entonces, muchas veces nosotros no creemos que nuestros hijos están viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo, pero los ojos de ellos están sobre nosotros y están ahí viendo. Entonces yo miraba a mi madre, una madre que buscaba de Dios, que buscaba en oración, en ayuno, en palabra. Y en mi padre yo miraba otra imagen. Mi papá, en mi casa había una tipo, en Honduras, era barra, era por decirlo, una cantina. Y entonces era como que no combinaba, ¿no? Esta pareja, decía yo. Pero todo era un propósito de Dios. Entonces, mis padres a los 15 años me mandan para acá, para Estados Unidos. Y cuando ya estoy aquí, entonces ya no había mamá que me llevara para la iglesia. Y ahí fue donde empezó mi vida a caminar sin el Señor. Y cuando ya tengo mis 3 hijas, ya tengo las 3 niñas, la niña chiquita tenía creo como un añito, porque fue hace casi 11 años, ahorita ya va a cumplir 12, eso estaba bien chiquitita cuando esto me pasó. Y caí en las drogas, caí bien fuerte en las drogas. Llegó una amiga a la casa, según amiga, ¿verdad? Y me dice: hagamos cristal, porque así nos vamos a poner bien delgaditas. Y entonces, no, ¿cómo crees que yo voy a hacer eso? Si nos quedamos ahí todas enviciadas, y después ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, se calmaba, después me volvía la amiga, porque así es el enemigo. El enemigo no descansa, ahí te está diciendo y te está diciendo y te está diciendo hasta que no se sale con la suya. Y pasó así. Yo recuerdo muy bien que mi amiga pasó 2 semanas queriéndome meter al vicio, metiéndome al vicio. Y entonces hasta que le dije, yo vamos a comprar. Y yo pues ya estaba sola en la casa y criando mis hijas. Y cuando ya hicimos eso, y entonces ya no paré por un año. Y al final mi amiga se fue de mi casa. Entonces, como lógica, no me dejó sola ahí en el vicio. Entonces, ya bien metida en el vicio, ahí en mi casa encerrada, no andaba en la calle ni nada, pero en la casa. Yo nomás quería poner cortinas, ponía cortinas, las colchas, las clavaba así con clavos en la pared, para que no entrara la luz, porque cuando no tienes a Cristo, entonces las tinieblas son las que reinan en ti, y quieres oscuridad. Entonces yo quería nomás estar en lo oscuro, y llevaba a las niñas a la escuela
Yo llegué a estar 6 meses sin pagar la renta de mi casa, sola con mis hijas, y nunca me corrieron de la casa. Por la pura misericordia del Señor, siempre me guardaba, siempre me estaba guardando ahí en mi hogar, en mi casa con mis muchachas. Hasta que un día, ya cansada, yo recuerdo muy bien que mi mamá me llevaba a la iglesia y yo me acuerdo que me quedaba dormida debajo de las bancas. Yo me acuerdo que mi madre siempre decía, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Esas eran las palabras que salían de la boca de mi madre, y esas palabras se quedaron incrustadas en mí, se quedaron pegadas en mí, penetradas en mi espíritu. Entonces, ese día cuando ya estaba lloviendo, esa noche recuerdo que eran las 3 de la mañana, yo ya tenía 5 días sin dormir, sin comer. Mi comida era la droga, mi bebida era la droga, y yo estaba en eso todo el tiempo. Yo llevaba a las niñas a la escuela, yo iba a las tiendas y hacía, según yo, en mi mente las cosas bien, pero volví a encerrarme en la casa. Yo no quería saber de nadie, me alejé de mi familia, porque el vicio te aleja de la familia. El alcohol, la droga, todo eso te aleja de tus seres queridos. Entonces me encerré en mis 4 paredes, y un día, ya cuando ya tenía yo 5 días, bien drogada, de estar ahí sin dormir 5 días, recuerdo muy bien que ya eran 5 días, y me acuerdo que fui caminando hacia el pasillo donde estaban mis niñas dormidas, y estaba lloviendo, estaba lloviendo muy fuerte, y recuerdo que mis oídos ya no volvieron a escuchar la lluvia. La lluvia estaba, pero mis oídos no la escuchaban. Y de repente yo voy caminando al pasillo y yo abro la puerta de mi cuarto y oí una voz que me dijo, ¿qué estás haciendo? Estás acabando tu vida y la de tus hijas, me dijo. Y yo me asusté porque yo sabía que era Dios, como dice la pastora, el Espíritu sabe que Dios te estaba hablando. Y yo cerré la puerta y dije yo, Dios mío, ya estoy quedando hasta loca de tanta droga que me he metido. Pero me fui a la sala de mi casa y me hinqué y me acordé de aquello que mi mamá hacía. Mi mamá decía, Señor, ten misericordia de mí. Aquellas palabras fueron fluyendo a través del Espíritu de aquello que mi madre había sembrado. Ahora mi madre está en la presencia del Señor. Se ganó a mi padre para Cristo. ¡Aleluya! Se lo ganó. ¡Gloria! Pasó 10 años cantando mi padre en los altares con mi madre predicando. Luchó por ese matrimonio, no lo soltó. Le creyó a Dios. Somos 6 hijos y los 6, ahora tengo hasta un hermano pastor y los demás ya están prontos para llegar a los caminos. Y esa noche cuando oigo la voz que me dice, ¿qué estás haciendo? Te estás acabando tu vida y la de tus hijas, porque en cuenta vienen nuestros hijos también. Nosotros nos apartamos del camino del Señor y nos llevamos a los niños de encuentro, pero dijimos, no, ¿cómo? Sí, quedan marcados y se vienen trayendo eso en su mente y decir, papi hace esto, mami hace esto, ¿por qué lo hace? Cuando yo oigo aquella voz, entonces yo corro a la sala y me hinco y le digo al Señor, ten misericordia de mí. Como cosa impresionante, sobrenatural, entró un sueño en mí, cansada, súper agotada, y me fui a acostar. Eran las 3 de la mañana y recuerdo muy bien que desperté a las 11 de la mañana. Mis niñas también estaban dormidas y desperté a las 11 porque alguien me tocó la puerta y era mi pastora. Era la hermana Lisette, la pastora Lisette, y me tocó la puerta, llegó ella ahí con su Biblia. Gloria. Y entonces yo abrí la puerta y sentí el golpe aquí. Ay, los demonios sabían que Cristo había llegado a mi casa, que Cristo había llegado a mi vida, que la salvación había llegado a mi casa. Y me dijo, aquí vengo, me dijo. Me trajo el Señor, me dijo. Ella tenía 2 meses apenas que el Señor la había levantado también. Pero ella ya andaba Biblia. Ella ya andaba la convicción de que había un Dios poderoso, que había un Dios que libertaba, que había un Dios que sanaba. Ella no sabía palabra, ella no sabía de diezmo, ella no sabía de iglesia, pero ella sabía del poder de Dios porque ya había llegado a la vida de ella. Porque ya había llegado hasta su casa primero, porque primero Dios te va a levantar a ti para llevarte a levantar a los que tenga que ir a levantar. Entonces cuando yo la veo le digo, pasa, porque en ese tiempo pues éramos amigas, así que le dije, pasa vos, le dije todavía, y pasó adentro de la casa. De ahí empezó mi recorrido con el Señor, de ahí cambió mi vida. Ahí estuvo ella conmigo, me cuidó como por 10 o 13 días más o menos.
yo solo quería dormir y quería dormir. Era el cuerpo que estaba siendo desintoxicado. Y ella estaba ahí siempre conmigo. Me acuerdo que me leía la palabra y me decía: mujer, tu fe te ha salvado. Solo recuerdo esas palabras. Yo siento la presencia del Señor tan fuerte en este lugar. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Solo recuerdo que me decía: mujer, tu fe te ha salvado. Mujer, tu fe te ha salvado. Y ella repetía esas palabras y esas palabras fluían en mi cabeza. Y así el Señor fue haciendo la obra. Gloria a Jesús. Den un aplauso al Señor, amén, porque Él está aquí en este lugar. Él está aquí. Levantemos alabanza, levantemos adoración en todo momento, porque Él nos ha levantado, porque Él nos ha rescatado, porque Él nos ha liberado, porque Él nos sacó de la droga, del alcoholismo, de los vicios, para traer sanidad a nuestro hogar, para traer bendición a nuestra vida. Porque para eso nos levanta el Señor, para eso nos levanta de donde estamos, para que alabemos y glorifiquemos su nombre y glorifiquemos y testifiquemos sin pena allá afuera a nuestros familiares de donde Dios nos ha sacado. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando ya habían pasado 10 días, entonces, como dice el hermano, tuve una caída otra vez. Y ya yo no pude, ya aquello ya se me hizo asqueroso. Ya dije yo: wow, qué feo huele esto, huele asqueroso. Y entonces yo fui donde ella, le dije: volví a hacer vos, le dije, pero ya habían pasado como 13 días, yo estaba súper limpia ya. Pero eso que volví a hacerlo, ya no hizo nada en mi sistema. Porque realmente Jesucristo, como dice la palabra, el Hijo me había libertado. Y la palabra del Señor dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo era verdaderamente libre. Y de ahí me dijo ella: sacúdete el polvo y vuelve a levantarte y camina. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y desde allí el Señor empezó a hacer lo que tenía que hacer en mi vida. Quedé con ataques epilépticos. Me quedaron dando ataques epilépticos, yo creo del humo, de la droga que se metió en mi cerebro. Y le dije yo al Señor, como a los 6 meses, yo quedaba tirada en el suelo y quedaba enrollada. Y le dije al Señor: sáname. Si ya me levantaste, ya me rescataste de las drogas, le dije, ahora libértame, sáname, le dije. Y un día estábamos en una vigilia con ella, ya andábamos buscando a Dios, era un hambre, íbamos a las montañas a buscar de Dios, a la vigilia, donde sea que había culto, nosotros queríamos andar buscando a Dios. Y entonces, ya estando en una vigilia, yo sentí como literalmente de esta mano y de esta mano, 2 personajes me agarraron la mano y otro me agachó así la cabeza. Y yo abrí los ojos y yo dije: ¿quién me está agarrando? Y no era nadie. Entonces, de allí yo sentí que de la oreja a la otra oreja me abrieron el cerebro. Yo pude sentir y sentí, como dijo el hermano, cómo me cambiaba mi cerebro el Señor y me daba uno nuevo. Y me dijo: porque una maestra no puede tener ese cerebro. En esos días yo ya iba a dar clases a los niños y ahí el Señor se glorificó. Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno, estamos testificando la grandeza, porque hay que testificar, hay que honrarlo, hay que levantar alabanza, porque Él es bueno, porque nos sigue limpiando y nos sigue usando para que haya más mujeres. Como dijo la pastora, hemos tenido la oportunidad de ir hasta Tijuana, a hablarle a muchas muchachas. A mí me dijeron: hermana, me dice, venga, testifíquenos aquí a un lugar de rehabilitación. Me dijeron, a muchas mujeres me dijeron que están ahí buscando la liberación. Y cuando yo llego a ese lugar, yo me llevo una gran sorpresa. Eran puras muchachitas. Eran como de 18 a los 22, 23 años. Yo tengo mi hija más o menos de esa edad y a mí se me partía el corazón de ver a aquellas muchachas que estaban luchando por salir de eso también. Entonces Dios, cuando Dios verdaderamente ha hecho la obra en nosotros, en nuestras vidas, amén, Él trae bendición a nuestro hogar. Quiero que lea conmigo Efesios 4:22. Gloria a Jesús, gloria al que vive, amén. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Mientras usted busca Efesios 4:22, le voy a leer Gálatas 5:25. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén, gloria. O sea que si realmente nosotros hemos sido libres, si usted ha sido libre realmente de la droga, del alcoholismo, entonces caminemos por el Espíritu. Amén, como lo dice Gálatas 5:25, porque el Evangelio no es un juego. El Evangelio no es un juego. El Evangelio es serio. Las cosas de Dios son serias. Amén, gloria a Dios. Que vamos a tener luchas, sí. Que vamos a tener pruebas, claro que sí. Que vamos a llorar, dígame a mí. Aquí lo que más se llora. ¿Pero por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Amén, Dios tiene que meter su mano de poder en nuestras vidas
y tiene que venir moldeándonos. Un día me pasó algo bien tremendo. Me sacaron de un apartamento y me quedé sin apartamento, y cuando llegué me llevó el Señor a uno todo viejo, todo mojoso aquel apartamento. Y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo una sierva tuya va a estar metida aquí? Y entonces después en ese momento me operaron también de la mano, de chascada. Me operaron de la mano. Y ahí en aquella cama con la mano toda podrida y con aquel apartamento, que ahora yo bendigo a mi Señor por ese lugar, porque ese lugar se llenaba de la gloria del Señor. La chequina del Señor estaba en ese apartamento todo mojoso. Ahí llegaba el Señor a ministrarme poderosamente, hasta que me dijo un día, me dijo, yo permití que te sacaran de allá. Y le dije yo, ¿por qué? Y me dijo él, porque estoy formando mi carácter en ti. Y le dije yo así, ¿cómo? Me dijo, ¿te acuerdas lo que pasó en la cruz? Me dijo, yo no abrí mi boca. Yo le dije, entonces, sí, todavía fíjese yo de fanfarrón hablándole al Señor. Y le dije, si tú allá te callaste, allá te hicieron lo que te hicieron, porque ahora lo permites en mí. Y entonces me dijo, porque estoy formando mi carácter en ti. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, ¿y sabes cuál es el carácter mío? Me dijo, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu. Entonces, si Dios nos mete a pruebas, si Dios nos mete a luchas, si Dios nos mete en tribulaciones o nos permite pasar por pruebas, es porque viene formando nuestro carácter, es porque viene formando nuestro